Hoy por fin vamos a finalizar el repaso de la colección Topps NBA 92-93. Según iba haciendo mis vídeos, vi que faltaban algunos cromos y los he ido comprando de manera individual en eBay y ya por fin los tengo todos para vosotros. El primer ausente era Oliver Miller en la que iba a ser su temporada como rookie en los Phoenix Suns. Ya sabéis, Oliver Miller, ese jugador siempre con un peso bastante problemático, que de hecho le fue causando más y más problemas en años posteriores en la NBA. Y como dato curioso, comentaros que esta colección Topps habéis visto que muestra a los jugadores en un orden aleatorio y al lado de Oliver Miller, el jugador que aparecía era John Williams, que como sabéis también era un jugador que tenía bastantes problemas con la báscula y de hecho esos problemas hicieron que abandonase la NBA de una manera bastante prematura. Y cuando apareció John Williams me tuve que morder la lengua para no decir que faltaba este cromo de Oliver Miller. Y volvemos con el protagonista, primer protagonista de hoy, y vemos que sus estadísticas en la Universidad de Arkansas habían sido muy buenas, pero que su cuarto año había sido inferior a su tercer año. De ahí que probablemente fuese un número 22 y no un número superior. Continuamos y lo hacemos con el segundo jugador que faltaba, que era otro rookie. Van a ser en su mayoría rookies y en este caso se trata de Tom Gugliotta, jugador alero de los Washington Bullets y que, si recordáis, tenía un tiro realmente infalible, el típico alero de la época con buen tirito. Ya jugar por dentro ya sabéis que le gustaba un poco menos. Y por cierto, antes de firmar con los Bullets estuvo coqueteando con varios equipos europeos, entre ellos con el Fútbol Club Barcelona. Veamos la trasera. Vemos que sus números en North Carolina State eran realmente brillantes, lo cual justificaba ese número 6 del draft. Y también vemos que era un jugador que estaba en el top 11 histórico en varios apartados en la Universidad de North Carolina. Por cierto, no puedo dejar sin mencionar que el vendedor de este cromo me obsequió con esta espectacular pegatina de Michael Jordan, cosa que agradezco infinitamente, Fijaos qué chula, celebrando uno de sus anillos. Y proseguimos, y hablando de Jordan, viene perfecto para el jugador que viene a continuación, Harold Miner, uno de los primeros Baby Jordans que pudimos disfrutar en la NBA, ganador de un concurso de mates y que su carrera se fue diluyendo poco a poco tras un buen inicio. Y vamos a ver que lo de Baby Jordan, la verdad es que estaba bastante justificado. Si observáis sus números en la Universidad del Sur de California, eran realmente espectaculares. 26,3 puntos en su tercera temporada en la NCAA, de manera que decidió dar el salto en ese tercer año a la NBA. Por cierto, jugador nacido en Inglewood, por tanto, creo que todos tenéis claro dónde habría soñado con jugar el bueno de Harold Miner. Por cierto, cuando compré esta tarjeta de Harold Miner, no me pude resistir y también me hice con otra tarjeta de esa misma temporada de otra colección, de la colección Fleer Ultra, en la cual vemos a Baby Jordan haciendo un fadeaway ante el auténtico Michael Jordan.
Es una tarjeta, la verdad, que muy bonita estéticamente, aunque si veis la parte trasera era mucho más incompleta en el apartado estadístico. Tan solo nos aparecían las estadísticas de su última temporada universitaria y los totales. Y varios aspectos estadísticos ni siquiera aparecían reflejados. Proseguimos. Y el siguiente jugador ausente en mi colección era otro rookie, en este caso Todd Day, base de los Milwaukee Bucks, al que aquí vemos defendiendo a Chris Jackson antes de cambiarse el nombre a Mahmoud Abdul-Rauf. Y detrás también vemos a Brad Lohaus. Vamos a ver la trasera y vemos que era un número 8 de la Universidad de Arkansas, al igual que Oliver Miller, de manera que Arkansas tenía un equipo muy bueno en universitario en aquellos años, y como veis sus números eran realmente notables. 22,7 puntos en ese último año en universidad, y de nuevo no pude resistirme y también me hice con esta otra tarjeta de Todd Day muy posterior, cuando ya militaba en los Boston Celtics. Probablemente supongáis de manera acertada que me hice con esta tarjeta al estar de nuevo defendido por Michael Jordan, y probablemente estéis en lo cierto. Vamos a ver la trasera y vemos las 6 primeras temporadas de Todd Day en la... Perdón, 5 primeras temporadas de Todd Day en la NBA, y como veis sus números eran bastante notables. Esa temporada 94-95 supuso su punto álgido a nivel estadístico, pero la 96-97 con los Celtics, la verdad es que tampoco estaba nada mal, y compartía con Larry Bird el récord de más puntos anotados en un cuarto en los Celtics con 24. Un dato curioso que no sé vosotros, pero yo desconocía. Proseguimos, y tras el Baby Jordan tenemos ahora al Baby Barkley, Clarence Witherspoon, otro rookie, y en este caso, si recordáis, sustituyó a Barkley en los Sixers y ya arrastraba desde su época universitaria esa comparación. Jugador muy similar en lo físico, muy similar en la forma de jugar con Charles Barkley, y vemos que traía unos números muy buenos de la Universidad de Southern Mississippi. Vemos que en su última temporada había capturado 305 rebotes, aunque en rebotes en todos sus años había estado en unos números muy buenos. Y en el apartado anotador, en su última temporada se fue a los 22,3 puntos. Y, de hecho, nos comentan en el cromo que era el reemplazo de Charles Barkley por sus rebotes y presencia física, a lo cual sumaba una muñeca muy respetable a la hora de lanzar de 3, como podemos ver con ese 24 de 53 en su última temporada en universidad. Evidentemente, en universidad el tiro de 3 era más cercano, pero no obstante ya mostraba un tiro exterior bastante respetable. Y hemos tenido a Baby Jordan, hemos tenido a Baby Barkley, y ahora tenemos al Baby Magic, Walt Williams, alero de los Sacramento Kings, y que en este caso era comparado con Magic Johnson. Hablaban de él como un jugador de una estatura similar a la de Magic, y supuestamente, al igual que Magic, capaz de jugar en la posición de base. Sin embargo, creo que esa comparación le pesó demasiado, sobre todo en sus primeros años, y aparte de todo esto, finalmente se desenvolvió en la NBA, principalmente
en la posición de alero. Vemos que era un número 7 del draft y que su último año en la Universidad de Maryland había sido increíble, con casi 27 puntos por partido y una racha de 7 partidos sumando más de 30 puntos. Realmente espectacular. Y a continuación seguimos con el draft y tenemos a un jugador mucho más conocido, mucho más recordado, como Latrell Sprewell. Seguro que es el jugador al que más recordáis de todos los aparecidos en el día de hoy. De nuevo, se trata de su tarjeta rookie y, si recordáis, jugador muy espectacular, muy anotador, pero que tenía ese problema de ser un jugador muy conflictivo, muy problemático, y ese fue un problema que arrastró tanto durante su carrera como antes de llegar a la NBA, como tras su retirada. Vamos a ver sus números y vemos que ya su trayectoria en la NCAA había tenido multitud de altibajos. Había cambiado de universidad, su mejor año había sido su segundo año, aunque ese último año en Alabama no había estado mal. Por tanto, probablemente ese fuese el motivo de que fuese elegido con el número 24, un auténtico robo del draft, ya que es el jugador que tuvo mejor trayectoria con diferencia de todos los que hemos visto. Vemos que ya destacaba como gran anotador de tres, como gran jugador defensivo, ya iba dando muestra de lo que después fue capaz de demostrar en la NBA durante muchos años. Continuamos, y esta colección tenía otra peculiaridad, y es que había un número que no había sido editado. En concreto, el número correspondiente a Kennard Winchester, jugador de los Houston Rockets, y que su número no aparecía, no fue editado para esta colección. De manera que decidí comprar un cromo de otra colección, también tops, de esa misma temporada, para poder completar mi colección y que no quedase ahí un hueco que nunca gusta cuando tienes una colección casi completa de cromos. Si no recordáis a Kennard Winchester, a mí me pasaba exactamente igual, y sus estadísticas vienen a explicar el motivo de ello, ya que era un jugador con una aportación realmente marginal en la NBA, con esos 2,2 puntos por partido en la 91-92 y 3,3 puntos en su carrera. Vemos que en estas tarjetas valoraban a los jugadores en diferentes habilidades, y vemos que su mayor capacidad era la velocidad, y también tenía un buen rango de tiro. Esos son los dos aspectos más destacables sobre Kennard Winchester. Y nos queda un jugador que fue el primero que no aparecía en mi colección, lo cual me inquietó sobremanera, y ahora vais a ver por qué. El jugador con el que vamos a terminar nuestro repaso de la colección Tops 92-93 no es otro que Michael Jordan. Cuando vi que no estaba en la colección, quería tirarme de los pelos, aunque como ya habían aparecido varios cromos de Jordan en nuestros vídeos, tampoco suponía un problema tan grande. De todos modos, comencé mi odisea para conseguir comprar el cromo y tenerlo aquí para mostrarlo, y la verdad es que fue bastante complicado. La primera compra el cromo se perdió, tuve que realizar una segunda compra, pero ya lo tenemos por aquí. Y de nuevo no me pude resistir y me hice también con este otro cromo que nos muestra una foto de su temporada como rookie.
No me pude resistir, vamos a ver la trasera de este cromo y evidentemente también la trasera del cromo con el que terminamos nuestro repaso de la colección Topps 92-93. Como veis, poco que decir que no sepáis sobre las estadísticas de Michael Jordan. Ya sabéis, desde su primera temporada su impacto fue absolutamente espectacular en la NBA con esos 28,2 puntos por partido. Después vino esa temporada 85-86 que se la pasó prácticamente en blanco debido a esa lesión que sufrió, pero que fue capaz de volver al final de la temporada, llevar a los Bulls a los playoffs y deleitarnos con ese partido de los 63 puntos frente a los Boston Celtics. A partir de su tercera temporada vemos que prácticamente no se perdía partidos y casi siempre jugaba casi 40 minutos por partido. Y vemos que se desata de manera absoluta como anotador, superando siempre y a veces de manera muy holgada los 30 puntos por partido y liderando la NBA en varias facetas, tanto en tiros intentados, como en tiros anotados, como en robos de balón, que de hecho ya sabéis que incluso consiguió el premio a mejor defensor del año. Y en la otra tarjeta que compré, no me pude resistir, vemos los datos de la NBA, de Michael Jordan en su temporada rookie en la NBA. Y creo que no hay mejor colofón para esta colección que terminar con esta tarjeta de Michael Jordan. Pronto veremos la colección Topps 93-94, pero antes de eso, en un próximo vídeo, para darle el colofón que se merece a esta colección, veremos el álbum completo de esta colección Topps 92-93. Muchas gracias por vuestra atención y nos vemos muy pronto en próximos vídeos.